Buenas noches con todos, bienvenidos. Qué gusto tenerlos acá. Vamos a hoy día a empezar el Evangelio según San Lucas, dirigido por nuestro querido profesor Manuel Pablo Fernandini. A los que son nuevos y recién se están incorporando, eh, otra vez la bienvenida. Vamos a dar un poquito cómo nos manejamos para poder ordenarnos, ¿sí? Primero, a los que va a haber un momento en que se va a participar cuando Manuel Pablo nos dé el pase. Entonces, para mantener un orden, por favor, ahí en el Zoom tienen una parte donde dice las reacciones para que levanten la manito. Entonces, de este modo, yo los puedo ubicar y darles el orden de participación para poder, ¿no? Poder hablar y participar entre todos. Y no hay pregunta, como siempre les digo, fácil ni difícil. Todo es bienvenido porque estamos aquí para aprender. Y Manuel Pablo tiene mucha paciencia, nos guía, nos conduce y nos da esa entrada, esa seguridad. Pero antes, como siempre les digo, por favor, apaguen sus celulares, si lo tienen al lado, radio, todo, hay que concentrarse aquí. Vamos a poner todo nuestro empeño, nuestro interés a aprender de la palabra del Señor, darle gracias que Él allanó nuestros caminos para estar el día de hoy aquí. Y como siempre, pues vamos a ponernos en presencia de Él para invocar al Espíritu Santo, para que sea Él quien conduzca la reunión de la mano de Manuel Pablo en unión de todos nosotros. Entonces, yo voy a leer la oración acá. En la siguiente clase se va a proyectar la oración en la pantalla para que un voluntario lo pueda hacer. ¿Sí? Entonces, nos ponemos en presencia del Señor y empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a Amén. empezar a ver el Evangelio según San Lucas, más conocido como el Evangelio de la Misericordia. Adelante, Manuel Pablo. Gracias Katia y gracias y buenas noches hermanas y hermanos. Un saludo muy especial a los varios hermanos que se han incorporado al grupo, invitados por varios de ustedes. Y a lo que Katia comentó, simplemente añadir, o sea, las participaciones son bienvenidísimas y ayudan un montón. No se trata de un monólogo. Escucha, para eso ponen tanto audio grabado que hay y escuchan a mejores presentadores. Pero la idea es que haya espacio para dialogar. Entonces, si tienes dudas, si tienes una reflexión, si tienes algo que compartir, si la palabra del Señor en determinado momento te impacta de una u otra forma, compartirlo, eso enriquece muchísimo a todos, ¿no? No solamente es que me lo dicen a mí, lo decimos entre todos y todos crecemos, aprendemos y ya los que estamos desde hace unos meses estamos viviendo eso. ¿Cuántas veces hay que el tema como que se está pasando ligero y de repente una intervención de uno de ustedes hace que nos detengamos y profundicemos y encontramos mucho más? Ya, lo otro simplemente es que, como la gran mayoría sabe, pero para los nuevos, estas sesiones son grabadas. Y yo al terminar la noche me quedo un rato más sentado acá y hay que hacer un tema medio técnico ahí de convertirla en otro formato, lo subo a YouTube y les paso un enlace antes del final del día, de la noche, les paso un enlace de manera que puedan verlo si es que quieren repetir, o si es que vieron una parte y otra no, llegaron tarde, o si es que no pudieron estar y lo pueden ver al día siguiente o al otro día hasta el fin de semana, porque estas reuniones son semanales, no es que sea todos los días que ya sería, oye, perdí el paso y manqué, ¿no? No, en este caso son semanales, entonces, hoy qué pena, el martes se me cruzó con tal actividad de la iglesia, de trabajo o familiar o lo que fuera, no pude estar, pero ahí está la sesión grabada. Claro, no pudiste participar o preguntar o intervenir, pero ahí queda la sesión grabada y es una gran ventaja. Entonces aprovechemos eso. Además, reiterar siempre que la invitación es para todos y que ustedes están invitados a invitar.
O sea, si a ustedes les gusta lo que estamos haciendo, inviten a sus hermanos, porque de verdad, les digo, y lo conversamos siempre, pero eh, habemos católicos, muchos, con un desconocimiento muy grande de nuestra Biblia, ¿no? Entonces, estas reuniones tienen como gran motivación el acercarnos a la Biblia, nada más. Yo no soy el profe, somos hermanos que dialogamos. Yo voy guiando un poco el ritmo de la reunión, pero profes, tendría que venir alguien mucho más autorizado para que todos calladitos escuchen al profe. Yo no soy profe, solamente les ayudo como un vehículo, pero para que todos aprendamos más, leamos la Biblia. La mecánica es leer la Biblia. Ahora vamos a empezar con el Evangelio según Lucas, como adelantó Katia, y vamos a hacerlo línea por línea. No nos vamos a saltar nada, hermanos. Ni una línea, ni un versículo, ni una palabra. Y, y ahí donde la cosa se pone más difícil, ahí nos detenemos más. No vamos a pasar por agua tibia, nada. Porque a veces Bien. uno dice, Manuel, sí, ¿podrías acercarte un poquito más al micrófono? Creo que algunos no te pueden escuchar bien, se escucha un poco lejos. Katia, ¿ahora? A ver, otra vez, por favor. Sí, ¿me escuchan ahora? Sí, ya se escucha ahora sí mejor. Ah, mira, ya. Sí. Gracias por avisar. Entonces les digo, estábamos solamente dando indicaciones, ¿no? Invitados a invitar a los hermanos que ustedes crean que esto les pueda servir, invitados a intervenir, a participar, y lo que les decía al final es que las sesiones quedan grabadas, de manera que cuando por X razón no puedan estar en el momento, el martes a las 8, pero puedan verlo después, hasta el siguiente martes, hay un montón de días como para que no digan, no tuve tiempo, en una semana no tienes tiempo, ya sería un poco de dejadez de uno, ¿no? Pero en fin, esas son cosas que los que estamos desde antes ya lo conocemos de memoria, pero es para los nuevos. Lo otro, hermanos, es a los nuevos también decirles que el tema que empezamos hoy es el tercer evangelio y justamente nuestro grupo con la parroquia Inmaculado Corazón de la Molina, pero que invita a gente de otras partes, incluso de otros países, empezó con el evangelio según Marcos, luego con el evangelio según Mateo, y ahora empezamos con Lucas. Miren, bien lentitos somos. ¿Por qué? Porque como les digo, si trabajamos versículo por versículo, no saltamos nada. Oye, esto es medio difícil, lo salteo. No, es difícil, nos quedamos más, hasta que no encontremos una respuesta que nos satisfaga a todos. Entonces, hermanos, eh, por ejemplo, Katia me hacía recordar y nos hacía recordar el martes pasado que en el estudio de la buena noticia del Evangelio según Mateo nos quedamos 31 semanas. Pucha, digo yo, ¿no? Qué exagerado, ¿no? Alguien de los nuevos dirán, 31 semanas para leer a Mateo, tampoco, ¿no? Pero miren, no fuimos ni rápidos ni lentos, fuimos al ritmo que el grupo pedía, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Porque las intervenciones de ustedes, hermanos, son las que marcan la pauta, pues. O sea, si yo digo, a ver, la película, ¿quién la puede leer? Alguien lee comentarios, no hay ninguno, avanzamos, pues. Pero si hay comentarios y a veces uno, dos, tres, controversia, diálogo, entonces nos quedamos, se hace más necesario. Algunos temas incluso, cuando ya son muy peludos, ya queda de tarea. A ver, piénsenlo hasta el siguiente martes y el siguiente martes lo abordamos para que tengan más tranquilidad y oportunidad de revisar. O sea, el tema es aprender, no es un juego, tampoco es una tortura, no hay nota, pero creo que es la seriedad y el compromiso de cada uno de fortalecer su propia fe y mañana más tarde poder responderle a ese hijo, nieto, sobrinito o a ese hermano o hermana que es adulto en edad pero niño de conocimiento en la fe, que nos preguntan cosas y poderles responder, porque si no, de verdad que poco favor hacemos en el encargo principal que tenemos. ¿Cuál es el encargo principal que tenemos todos nosotros como cristianos católicos? Es dar testimonio de Jesús, ser testigos. Y si yo no puedo contestar, ¿qué testigo soy? Hermano, tú fuiste testigo de tal incidente. ¿Cómo fue? Ah, no estaba mirando. No, no eres testigo de nada, pues.
Entonces, tú vas a dar testimonio de Jesús. Sí, pero no, ¿qué te voy a decir si no entiendo? Entonces, pobres testigos seríamos. El hecho de que recibimos de Jesús mismo el mandato de ser sus testigos, de dar testimonio de Él, nos obliga, nos compromete de verdad a conocer más y más para poder dar buen testimonio, sino qué testimonio damos, ¿no? Pero en fin, ya lo iremos viviendo juntos. Empecemos. Miren, esta diapositiva ya varios la conocen, pero necesarísima. ¿Qué significa evangelio? Y decimos que el término evangelio proviene del griego euangelion, que literalmente significa buena noticia. Por eso en la diapositiva anterior, cuando Katia presenta este curso, digamos, no lo presenta, ella dice evangelio según Lucas, y yo había puesto en el título buena noticia según Lucas. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Katia se equivocó o yo me equivoqué? No, estamos usando sinónimos, hermanos. Evangelio y buena noticia significa exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es Jesús. Y esto ya varios, y discúlpenme, pero para los nuevos, la buena noticia es Jesús. Es importantísimo tenerlo en cuenta porque entonces el evangelio que vamos a empezar a estudiar no es el evangelio de Lucas, es el evangelio de Jesús en la narración de Lucas. Entonces, ¿cómo se dice eso? Si usáramos, lo que pasa es que tendemos a ahorrar palabras, ¿no? Entonces, el término completo de lo que vamos a empezar a estudiar hoy día y por algunas semanas, vamos a ver cuántas, el término completo de este curso sería la buena noticia de Jesús según Lucas. A ver, si quieren escriban, hermano. La buena noticia de Jesús según Lucas. Entonces, si yo quiero resumir todo ese titulazo que parece ya una oración, yo digo, el Evangelio de Lucas, me equivoqué, me perdí y pierdo al que me escucha. ¿Por qué? Porque el término largo, la buena noticia de Jesús, según Lucas, lo debemos resumir como la buena noticia, el Evangelio según Lucas, no de Lucas. Según Lucas. Es de Jesús según Lucas. Es como también de Jesús según Marcos o de Jesús según Mateo o que veremos próximamente de Jesús según Juan. Entonces son 4 los evangelistas que se proponen dar a conocer a Jesús. Son 4 los evangelistas. Los 4 hablan del mismo acontecimiento, que es el acontecimiento Jesucristo. Nos cuentan la buena noticia. La buena noticia es Jesús. Y alguien se queda con el saborcito, oye, esto no me suena. No, es que sí, hermano. ¿Por qué? Porque tú puedes reforzar esta idea y decir, la buena noticia es Jesús. La buena noticia es que Dios se hace hombre. Miren, y pongo ahí un punto caliente, así que le va a quemar a alguien, no sé por dónde, pero no, la buena noticia es que Dios mandó a su hijo. No, hermanitos, eso es de niños. No, 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 y ya lo veremos con más calma. No, no quiero hacer ahorita un debate del tema, pero les digo, la buena noticia no es que Jesús manda a su hijo. La buena noticia es perdón, que Dios manda a su hijo. La buena noticia es que Dios se hace hombre. Ahora, nosotros en nuestro pobre entender, en nuestra cabecita limitada, decimos, ese es el hijo de Dios. Como el hijo de Hércules, el hijo de Apolo y el hijo del dios de los mares, ¿no? Esa costumbre griega mucho más antigua. Entonces, los dioses, los hijos de los dioses, que eran semihombres, semidioses, no es. Al final nuestra cabecita ya lo conversaremos con mucha más calma y con más elementos, sobre todo cuando veamos el Evangelio según Juan. Pero, pero la buena noticia es Jesús, y Jesús no es el Hijo de Dios, en un sentido claro, maduro, pleno de nuestra fe. Jesús es Dios hecho hombre. En fin, vamos poco a poco, pero como es una primera y hay que entrar fuerte, como diríamos, con el pie en alto, ¿no? Luego, hermanos, bueno, Lucas en la Biblia.
Y este esquemita me parece bien sencillo, simplemente para ubicarnos. El Evangelio según Lucas es uno de 4 evangelios. 4 evangelios que son parte del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento que es parte de la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está Lucas en el contexto global de la Biblia? La Biblia tiene 2 partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene varios libros. 4 de ellos son los evangelios y uno de los 4 es Lucas. Entonces ahí estamos clarísimos en ubicarnos en el mapa, ¿no? Vamos a hablar de tal cosa que está en este marco y en ese marco más grande, en el entorno y el macroentorno, como dicen los analistas modernos, pero es lo mismo, ¿no? Miren, es ubicarnos. Para mí, siempre soy un poco exigente conmigo mismo de ubicarme en lo que estoy estudiando. Bueno, hasta ahí, hermanos, no sé, sin tocar el tema de los temas polémicos que he mencionado, pero digamos que vamos claros. ¿Está bien? Sí, Manuel, veo que mueven la cabecita, Ya, levantan alguien la manita. ya, hermano. Sí, Entonces, miren, correcto. la primera diapo ya entrando a tema. ¿Quién es Lucas? ¿Quién es Lucas? ¿No? Vamos a ver algunos aspectos, esos puntitos rojos que van saliendo, para los que no están muy acostumbrados al PowerPoint, se llaman viñetas, ¿no? Entonces, para el tema presentamos algunas viñetas, cada una tiene una idea eje y se hace más fácil seguirme en el argumento. Decimos que la tradición de la iglesia atribuye este evangelio a Lucas, quien habría sido un médico, cercano, discípulo y acompañante del apóstol Pablo. Hermanitas, hermanitos, esto es importante. Miren, Lucas no es un discípulo directo de Jesús. Agárrense de la silla los que no estaban, no sé, en disposición de escuchar esto que les pueda parecer muy fuerte. Lucas no es uno de los 12 apóstoles. Lucas no anduvo con Jesús en su vida terrena. Lucas no escuchó a Jesús en sus prédicas. Lucas no observó a Jesús en sus gestos, en sus portentos, en sus milagros. Y sin embargo, atrevido él, escribe un evangelio. Y la iglesia lo recibe y lo acepta. ¿Se dan cuenta que lo que estamos diciendo ahí no es poca cosa? Pero démosle la verdadera ubicación, el verdadero sentido al concepto. Lucas es un discípulo cercanísimo, es un acompañante, pero a toda prueba, del apóstol Pablo. Entonces, acá adelanto casi la conclusión, que siempre pasa eso, ¿no? Hermanos, ¿cómo se atreve Lucas a hablar de Jesús si no estuvo con él? ¿Cómo conoce tanto Lucas de Jesús? Y la respuesta está ahí anotada. Lucas conoce todo lo que conoce de Jesús, especialmente por Pablo, el apóstol Pablo. Después de la pasión de Jesús, de su muerte y resurrección, ¿no? Jesús encarga a los 11 porque uno había traicionado a Jesús y se había quitado la vida. Le encarga a los 11 y a otros cercanos seguidores que vayan y den testimonio. Nace el embrión de lo que va a ser la iglesia. Tiempo después, Pablo tiene un encuentro con Jesús resucitado y se convierte de ser un judío que se resistía y rechazaba a los seguidores de Jesús, se convierte en uno de los más apasionados y decididos. Entonces, Pablo, luego de algunos viajes, en fin, que ya lo veremos en su momento, y ustedes seguramente conocen parte, Pablo se queda en Roma. Al final, la etapa final larga de su vida, Pablo permanece en Roma. Y en Roma tenía tertulias con personas que se interesaban por conocer a Jesús. Y estas personas, estos hermanos y hermanas, iban a esta casa donde residía Pablo a escuchar las tertulias una y otra vez.
y como pasa con nosotros, a veces puedes ir, otro día no puedes. Oye, hermano, ¿de qué trataron ayer? No pude estar, tuve un problema familiar, o una enfermedad, o una reunión de trabajo, lo que fuera. Entonces, unos iban, otros no, unos iban, otros no. Pero el que estaba siempre era Lucas. Lucas era su discípulo y asistente y además un tipo absolutamente preparado, muy culto. Entonces, Lucas estaba siempre. Y Lucas tuvo, más que ninguno otro, la gran oportunidad de conocer a Pablo tan de cerca. Le pescó hasta cómo se rascaba la nariz, de cómo se sobaba la ceja, de cómo agarraba el tenedor, de cómo tomaba un poco de agua, ¿no? Lo conocía tanto y lo conocía íntimamente. Entonces, este Lucas es quien escribe el Evangelio. Es un Lucas que conoce a Jesús a través de Pablo. Y Pablo, de paso, y lo veremos también con mucho más calma, pero yo creo que está claro a estas alturas para todos, y es que Pablo tampoco anda al lado de Jesús en la vida terrena de Jesús. Pablo recién tiene el encuentro con Jesús resucitado, ¿no? Entonces hay todo un proceso ahí que lo podremos ver cuando estudiemos a Pablo, que seguramente dentro de poco los va a llegar, y a mí me encanta el tema en lo personal, lo haremos con el mayor gusto. Pero entonces, eh, tenemos que el primer evangelio que vimos, Marcos sí conoció a Jesús, pero no fue un apóstol, era un muchachito cuando Jesús estaba haciendo sus predicaciones en Galilea. Marcos conoció a Jesús, como vimos, a través de Pedro, porque así como Lucas es un cercanísimo discípulo y acompañante de Pablo, Marcos, el autor del primer evangelio, es un cercanísimo discípulo y acompañante de Pedro. Entonces, Marcos escribe el evangelio que conocemos por enseñanzas de Pedro. Lucas escribe por enseñanzas de Pablo. Mateo, que acabamos de terminar el martes pasado, sí, Mateo sí es discípulo de Jesús. Y Juan, lo mismo. Entonces, en resumen, de los 4 evangelios, 2, Mateo y Juan, son escritos por discípulos de Jesús, y 2, Marcos y Lucas, son escritos por 2 que no son directos discípulos, sino discípulos de discípulos. Como no son hijos, sino nietos, digamos, ¿no? Por poner una figura. Ya en este punto, creo que sí vale la pena detenernos. No sé si es fácil, se digiere o les he hecho un problema. A ver, por favor. Levanten su manito para si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta donde estamos avanzando, ¿sí? O quieren comentar algo, tal vez de lo que están escuchando. Claro, y si no, miren, igual vamos a seguir en la medida en que agarren más confianza, pero en el momento que quieran, ¿no? Regresamos, comentamos, hacemos, en fin, como quieran. Siéntanse absolutamente libres. Como decimos también, si algo debe caracterizarnos como cristianos, hermanos, es que somos libres. Por favor. El cristiano es libre y en ese sentido sintámonos libres. Nadie los obliga a hablar o a callar. No, por favor, libres, 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 ¿no? Nadie juzga, no, que mira la burrada que dijiste, que oye, que eso, ¿cómo no sabes? No, 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 participen, porque después lo que pasa es que cuando yo les pregunto, no me contestan. Miren, yo, un grupo que tengo por otro lado y tiene algunos años. Y les pregunto cosas básicas y no saben la respuesta o no sé. Miren, o sea, uno dice, no preguntan porque ya entendieron. No entendieron, ¿no? Lo que pasa es que les da vergüenza preguntar, no sé. Pero en fin. Pregunta, Sí, pregunta. Carmen, sí. Dice que Lucas fue un médico acompañante del apóstol Pablo. O sea, se conocieron los dos. Pero Pablo tampoco caminó con Jesús en vida, lo conoció a Jesús resucitado. Así es. Es decir, que Pablo lo conoció a Jesús o Jesús se le reveló cuando ya había fallecido. Jesús, ¿sí? ¿Ya Claro. no? Jesús fallecido, resucitado, o sea, Jesús vivo, no está Jesús muerto, ¿no? Ah, ok, Claro, claro. Jesús resucitado. resucitado es un Jesús vivo. Por eso nosotros decimos que nosotros creemos en un Dios vivo
que es Jesús. Ujú. Pero digamos, Jesús resucitado se le presenta a Pablo cuando está Pablo camino de Damasco, lo vamos a ver cuando veamos Pablo más adelante con mucho detalle, pero efectivamente lo que tú dices, Carmen, ¿no? Ok. Jesús se presenta con Pablo y Pablo tiene la experiencia de Jesús resucitado, Ujú. pero no en ese momento, porque a veces tendemos a simplificar todo. Miren, una reflexión breve, ¿ya? ¿Cuánto nos cuesta, hermana, que nuestra fe se haga sólida? Pucha, alguien diría, yo tengo años en la iglesia y todavía no llego a entender todo. Pero de repente Pablo es un lechero. Pablo iba camino de Damasco, era un perseguidor de seguidores de Jesús y de repente se cayó al suelo y entendió todo. Eso no es así, Ujú. eso no es así, son simplificaciones que tendemos a hacer. A Pablo le costó y le costó años, pero ya lo veremos. Manuel, Hay un Manuel, proceso, sí, hay un proceso mediante el cual Pablo se convierte y entiende que no es un minuto. Sí, Katia, Manuel, discúlpame, creo que hay un problemita con el micrófono porque a veces se te escucha lejos. qué raro. Sí, y yo pensé que era, que era yo, pero me están escribiendo. ¿Ustedes se escuchan bien? A ver ahora. Sí, estamos escuchando bien. A ver, Escuchamos bien. Mejor. No se me escucha bien. Sí, no, ya ves, no se le escucha bien, ¿ves? A ver, Ahora lo que Yo escuchamos. pasa, perfecto y claro, ¿ah? sí, lo que pasa es que el internet de algunos tiene ese Se problema, escucha pero bien. ¿ves? ok. Yo escucho bien. No, yo Ah, escucho un bajo, recién se le está escuchando. Yo por eso, Yo también, creo a que si veces te no se pegas un Igual escucha. poquito, también lo que le escuchaba Es abajo, el sí. internet de cada uno, porque yo lo escucho perfecto. sí, es el internet, segurísimo. ahí se te está escuchando mejor. Creo que cuando estás más cerca, creo que Ya, vaya a ser, ya, me dicen si es que no, de repente ya es muy fuerte o muy, ya. No, Pero ahora bueno, está perfecto. estábamos hablando de este temita, ¿no? Entonces, veo también Isabel Cueva que quiere participar. sí, está levantando la manito. Isabel, ¿puedes activar tu micro, por favor? Uy, se me perdió. ¿Dónde estás, Isabel? Buenas noches con todos. Buenas noches, Eh, bien. sí, gracias por la invitación de Beticita. Voy a hacer una pregunta que sinceramente me lo he tenido desde mi infancia y lo que habló el hermano hace un ratito, el hermano o el padre, perdón, Obispo, padre, ¿no? obispo. Ah, perdón, es No, sobre que de broma, no, no, yo soy laico como tú, Isabel. Gracias. Dios, ¿no? Se transformó en hombre eh, para enseñarnos, ¿no? Bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? El Evangelio, el sufrimiento, la resurrección y todo. Pero la pregunta es, y me lo han hecho a mí en algunas oportunidades y no he tenido que responder. Por ejemplo, me dicen, pero ¿por qué Dios tiene que ser hombre? ¿Por qué no es mujer? Entonces, como que a veces te cuestionan y te dicen, por eso es que la iglesia es machista. Eh, de verdad que yo me he quedado callada porque de verdad que no tengo ninguna explicación hacia ese sentido, ¿no? Claro, claro, el tema es interesante y bien importante, no es lo que estamos viendo, por eso me da miedo contestarlo y nos va a sacar del asunto, pero lo podemos ver en otro momento con calma y vale la pena, es un tema importante. Solamente les adelanto un poquito la respuesta, ¿no? Y es que ¿quién dice que Dios es hombre o mujer? Es nuestra cabecita limitadísima, limitadísima, que entiende que 2 y 2 es 4 y no entiende nada más, ¿no? Entonces, Jesús es hijo de Dios. Dios es hombre. O sea, esas ideas que son tan como que vemos a Dios en sentido humano, ¿no? Entonces, y cuando lo dibujan con pelo blanco y barba. Y a Jesús un muchacho más joven, ¿no? Y al Espíritu Santo un pajarito volando, una paloma. Y eso somos nosotros, pero no es la realidad. Que Dios tiene sexo y tiene sexo masculino, o es que tiene los dos sexos,
Por favor, estamos viendo en una mirada muy de antropomorfista, como se dice, ¿no? En una mirada muy de la forma de ser del hombre a Dios. ¿Y acaso Dios es hombre? Es un tema grande, Isabel, pero la pregunta es buenaza y la respuesta merecería mucho más espacio. Pero te adelanto eso, ¿no? Dios no es hombre ni mujer. Dios es Dios. Jesús no es hijo de Dios, Jesús es Dios. El Espíritu Santo no es una creación de Dios con su Hijo, el Espíritu Santo es Dios. Y son las respuestas que tenemos que poco a poco ir trabajando y entendiendo, pero no es fácil. Yo sé que no es fácil, es romper el cerebro en lo que nos han metido en la edad que tenemos, ¿no? Porque nos formaron en los primeros conceptos de nuestra fe cuando teníamos 5 o 6 años y nos hemos quedado con esas ideas hasta el día de hoy y somos adultos. Pero no es pues así. Pero vamos a verlo cuando vayamos tocándolo y el tema lo voy a tener registrado porque es un tema bien importante, ¿no? Hablar, digamos, entre comillas, del sexo de Dios. Dios es hombre, ¿por qué no es mujer? Tremendo tema. Pero la respuesta les adelanté. No es ni hombre ni mujer, porque no es ser humano, no es un animal que tiene sexo masculino o femenino y que en la unión del femenino y el masculino se procrea la vida. No, Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios está en todas partes. Dios no es un ser como las criaturas que Él crea. Pero en fin. A ver, avanzamos. Gracias. Sí, hermana, está perfecto. Miren, avanzamos una segunda idea. ¿Cuándo escribió Lucas, a quien ya presentamos? Escribió su evangelio en Roma hacia el año 90. Ubiquémonos, el año 90 es el primer siglo. Jesús nace y con él empieza el conteo de los años, ¿no? Lo que llamamos después de Cristo. Todo lo anterior es antes de Cristo. Entonces, el año 90, estamos hablando si Jesús muere aproximadamente en el año 33, aunque mucho más probable en el año 30. Jesús muere, la pasión de Jesús en el monte, en la cruz, esto ocurre en el año 30 y estamos hacia el año 90. O sea, cuando Lucas escribe este evangelio, han pasado 60 años de la pasión de Jesús y casi 60 años de la resurrección y de la ascensión, que fue por ahí nomás. Entonces, no es, y eso es interesantísimo notarlo, el evangelio no se escribe al día siguiente, o no se escribe mientras que pasaban las cosas. Lucas, como ni Mateo, ni Marcos, ni Juan, no son periodistas que están con su grabadora anotando y registrando. Es interesante esto. Entonces, la vida de Jesús y la reflexión a partir de su vida, de su entrega, su mensaje, su enseñanza, el sentido de su resurrección. Esto queda en la iglesia, en los seguidores de Jesús, queda como un tema vivo que se va transmitiendo oralmente. En el caso de Lucas, recién lo pone por escrito 60 años después. El primer evangelio en haber sido escrito es el evangelio según Marcos, y Marcos escribe en el año 70, alrededor de. Entonces estamos hablando de 40 años después, ¿no? Del 30, que es la pasión de Jesús, al 70 que escribe Marcos, el primer evangelio, 40 años. En esos 40 años, ¿qué pasó? Esto se contaba oralmente. Luego Mateo escribe hacia el año 80. Y acá, repito, vemos de Lucas que escribe hacia el año 90. Y adelanto Juan, el último de los 4 evangelios, que se escribe hacia el año 100. Juan va a escribir hacia el año 100, 70 años desde la pasión y muerte de Jesús. Miren, son detalles que vale la pena reparar porque si no uno sigue pues en la ligera. Estas décadas son décadas de tradición oral. De tradición oral. El tema se mantiene por tradición oral. Y por ahí algunos textos sueltos que se escribían y circulaban, que se han perdido, ¿no? Pero vamos a irlo viendo.
¿Quiénes fueron los destinatarios de este documento que prepara Lucas? Fueron comunidades paulinas de origen pagano. Comunidades paulinas, o sea, comunidades de seguidores de Jesús, pero formadas por Pablo. Y son comunidades que no son judíos convertidos en seguidores de Jesús, sino son paganos convertidos en seguidores de Jesús. Y la diferencia es clara, ¿no? Los que estamos ya desde el curso anterior lo tenemos mucho más claro, y para los hermanos nuevos, la diferencia es clarísima. Porque si tú eres judío y te conviertes en seguidor de Jesús, o eres pagano y te conviertes en seguidor de Jesús, hay matices que no son pequeños, ¿no? Vamos a irlos viendo poco a poco. Acá añadimos una cuarta viñeta, el Evangelio según Lucas, que se escribe LC, por favor, acá aprovecho. Cuando ustedes vean LC, no significa Lucas y digan, oye, Manuel Pablo le dio flojera escribir Lucas y puso LC. No, LC es la abreviatura de el Evangelio según Lucas, o el Evangelio de Jesús según Lucas. Miren, y todo se resume en LC. Igual, MC, el Evangelio de Jesús según Marcos, MT, el Evangelio de Jesús según Mateo. Entonces, para acostumbrarnos, ¿no? Es parte de la cultura bíblica que tenemos que tener como base. Decimos que el Evangelio según Lucas es la primera parte de una obra mayor que continúa con Hechos de los Apóstoles. Ese es otro detalle grande. Miren, ustedes seguramente cuando, por lo menos en las lecturas dominicales, por ahí se lee algo del libro de Hechos de los Apóstoles, tenemos un poquitín de cultura bíblica, pero yo les digo, ese libro que se llama Hechos de los Apóstoles, que lo tenemos separado en nuestras Biblias, originalmente fue parte del mismo libro. Esto que tenemos hoy como, por un lado, Evangelio según Lucas, y por otro lado, Hechos de los Apóstoles, formaban originalmente parte del mismo libro, que la iglesia desde el principio cortó en dos y separó. Ya lo vamos a ver con más detalle cuando veamos Hechos de los Apóstoles. Hay un montón de rastros de dónde entró el bisturí y cómo a los hermanitos siameses, cómo los separaron, ¿no? Pero están ahí claritos. Bueno, sin dejar de proclamar la fe, Lucas se presenta como un historiador al mejor estilo griego. Y añado esto, ¿por qué, hermanos? Porque Lucas es, de los 4 evangelios, es el más versado, es el que mejor redacta, el que mejor griego, porque el idioma en el que se escribe el evangelio, los 4 evangelios en minúscula y todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento se escribe en griego. Ahora, de los 4 evangelistas, Lucas es el que mejor utiliza, el que mejor conoce el idioma. El más precario, el más básico, es Marcos. Mateo más o menos, Juan mejor, pero Lucas es un supermaestro. Es que él es de cultura griega absoluta, ¿no? No es un judío, ya les decía, ¿no? Lucas no es judío. Entonces el griego y además formadísimo, culto, preparado, médico, escribe de maravillas. Claro, eso no lo vamos a notar nosotros porque nosotros leemos la Biblia ya traducida. Entonces tú lees a Marcos, a Mateo, a Lucas y a Juan y tú lees castellano. Anda tú a ver cuál es mejor castellano que el otro. Es lo mismo si está traducido por especialistas, ¿no? Pero en el original griego dicen los que conocen el griego antiguo, el griego koiné, que el de Lucas es claramente el griego más refinado. Todo esto estamos como introducción para ubicarnos. Y terminamos con algo que adelantó Katia en la introducción, y es que el Evangelio según Lucas es reconocido como el Evangelio de la Misericordia. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué este título que parecería rimbombante y hasta generoso, ¿no? El Evangelio de la Misericordia. A ver, paramos un ratito. ¿Qué es misericordia? Misericordia es sinónimo de amor, correcto. Pero es un amor porque hay amores y amores, ¿no? Hay como escala, que no debiera ser. Pero en la manera en que nosotros tenemos de hablar, decimos amor a diferentes cosas. La misericordia es amor en el sentido más puro. La misericordia se define como el amor que se da
sin esperar nada a cambio. Esa es la definición de misericordia. Es el amor que se da sin esperar nada a cambio. Y ese es el amor de Dios. El Señor nos ama y no espera nada a cambio de su amor. El amor de Dios. Y entonces el Evangelio según Lucas, repito, es reconocido así, el Evangelio de la misericordia. Y decimos que eso es así porque Lucas se esfuerza por demostrar que el amor de Dios no tiene límites y se extiende incluso a los pecadores y a los paganos. Esta idea es linda. Ahorita podría parecerles, hermanos, y yo lo entiendo, podría parecer palabras teóricas, pucha, ese palabreador que soy yo, ¿no? Pero les digo, vamos a comprobarlo y ustedes cuando terminemos en unas semanitas de estudiar el Evangelio en detalle, a ver si están de acuerdo o no en que este adjetivo, el Evangelio de la Misericordia, ¿es justo o es regalo? No, ya se pasaron de buenos con Lucas. No, yo les digo, por lo que estudio, no. Está perfectamente puesto, pero finalmente lo importante es que cada uno tome su propia posición, ¿no? Bueno, hasta ahí, hermanos, en esta diapositiva inicial son 2, 4, 6 viñetas. ¿Algún comentario, alguna inquietud, duda? Muy calladito. Comentario, un Carmen, comentario. adelante. Yo entiendo que los 4 evangelistas escribieron sobre la vida de Jesús y Jesús era amor, era misericordia. Entonces, ¿los 4 no serían evangelios de la misericordia? Carmen, sí y no. Buen punto otra vez. Mire, sí, porque si los 4 evangelios hablan de Jesús y a Jesús es amor, pero cada uno tiene un énfasis diferente. Cada uno tiene un propósito distinto. Cada uno tiene un público particular. Y eso hace la diferencia. Porque si no, de verdad que sería lo mismo. Tú me dirías, hermanito, yo ya leí el Evangelio según Mateo, ya Lucas no lo voy a leer. No, es que son 4 posiciones que apuntan a Jesús de diferentes perspectivas, que se dirigen a diferentes públicos y que usan diferentes recursos. Entonces, vamos a ver al final, antes de contestarlas ahorita, vamos a ver, como les decía, si es que al final del estudio de este evangelio tocamos como uno de los temas de conclusión esto, y, oye, tiene razón la iglesia cuando llama al evangelio según Lucas el evangelio de la misericordia, o es un exceso, porque Marcos y Mateo también son de la misericordia. Es que el énfasis es diferente. Y les adelanto nada más, porque no, de verdad, no quiero adelantar, pero tampoco dejar sin respuesta. Les adelanto nada más, un detallito, como dicen los argentinos, un detalle, ¿no? Como dicen los argentinos, un detalle. Si eres uruguaya, más bravo, detalle. Un detalle grande es la parábola del buen samaritano en el capítulo 10 del evangelio que estamos empezando a estudiar juntos. Cuando leamos y interpretemos la parábola del buen samaritano, agárrense de la silla y a ver si no es el evangelio de la misericordia, ¿no? ¿Qué cosa va a hacer? Adelanto nada más. ¿Qué cosa va a hacer Lucas en ese momento? Va a explicarnos de la manera más clara que alguien pueda hacerlo quién es el prójimo, ¿no? Cuando nosotros pensamos en el tema y por lo que nos han enseñado y repetimos como loritos, el prójimo es el otro. Ama a tu prójimo, ¿no? El otro, el prójimo es el otro. Y yo le digo, no. Y de acuerdo con Lucas, vamos a ver que el prójimo soy yo. El prójimo eres tú, Carmen, y cada uno de nosotros. ¿Y cuándo somos prójimo? Cuando actuamos por amor. Pero lo vamos a ver en una profunda interpretación de la parábola del buen samaritano, repito, capítulo 10 del Evangelio que estamos empezando a estudiar. Pero vamos a irlo saboreando, es delicia, maravilla. Realmente, miren, a ver, aprovecho de hacer un comentario un poco mío. De los 4 evangelios, ¿no? Juan tiene tremenda fama, el evangelio espiritual. Mateo tiene tremendo lugar, el evangelio de la iglesia. Marcos se ganó su sitio reciencito porque se identificó que era el primer evangelio en haber sido escrito.
Y el pobre Lucas quedó como el hijo del medio, ¿no? Al mayor lo quieres más por ser el mayor, al menor por ser el bebito, y al del medio se fregó, pues. Pasa en la familia, y le pasó a Lucas, ¿no? Entonces, Lucas el del medio, el patito feo, y todavía se llama Lucas, el patito feo, ¿no? Entonces, es como un evangelio medio como inconscientemente subvalorado. Pero cuando lo conozcamos, yo estoy seguro que van a, salvo que yo me ponga tartamudo y no pueda transmitirles, pero espero que no, porque de verdad que cuando conocemos el Evangelio según Lucas, es extraordinario el alcance, es fuertísimo, es maravilloso. Y vamos a terminar amando a Lucas, amando al Señor, por supuesto, pero amando a Lucas. Y dices, gracias Lucas por haber escrito, gracias por haberte tomado este trabajo, gracias por decirnos todo lo que nos dices y contarnos todo lo que nos cuentas y darnos los alcances que nos das. Porque sin Lucas perderíamos bastante, bastante, bastante. Y lo vamos a ver, como digo, hay un momento espectacular, capítulo 10, que les decía, buen samaritano, pero otro momento espectacular que ya el cielo se pinta de lleno de estrellas y se pone fuegos artificiales, el capítulo 15, las parábolas de la misericordia. ¡Qué bárbaro! Y ahí hay 3 parábolas que son una. Está la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿No? Entonces, en el capítulo 10, el buen samaritano, en el 15, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Hermanitos, capítulo 10, capítulo 15. Ya. Hasta el lunes no hay colegio, ¿no? ¿Para qué más ya? Les digo, miren, como sesión introductoria, porque después vamos a ser mucho más ordenados, pero bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún comentario? Si no, avanzamos. Miren, hasta aquí una introducción a Lucas. Y a partir de esto vamos a empezar a leerlo textualmente desde el capítulo 1, versículo 1. Pero yo quiero hacer en este momento un paréntesis importante para presentarles un concepto que ahora viene a colación. No lo había hecho antes para no atorarlos por gusto, pero miren, presentarles el problema de los evangelios sinópticos. Ustedes habrán escuchado, y no sé cuánto conocen del asunto, ¿no? Los 4 evangelios que tenemos en nuestra Biblia se llaman evangelios canónicos. ¿Estamos? Los 4 son canónicos, pero de los 4 canónicos, 3 son sinópticos. Marcos, Mateo y Lucas. Juan no. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién nos hace una pequeña introducción al concepto, ¿no? Así sin ánimo tampoco de hacer examen, solamente de compartir, de dialogar. ¿Qué entendemos por evangelio sinóptico? ¿Por qué hay 4 evangelios, pero 3 son sinópticos y el otro no? ¿Qué son sinópticos? El nombre es medio difícil en castellano, sin óptico. O sea, no fue al oculista, ¿no? Sin óptica, que se ponga lentes. O sea, hay uno que tiene lentes y los otros 3 no tienen. No, no es eso, ¿no? Vamos a verlo, pero... Que son iguales. Que son iguales. O parecidos. O parecidos. ¿Qué tan iguales o qué tan parecidos? Es buen punto, hermana, porque por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Miren, como vamos a empezar a ver a partir del próximo martes, que ya entramos a la lectura, sí o sí, como vamos a ver, cuando leemos perícopas del Evangelio según Lucas, la perícopa, por favor, para los que son nuevos, perícopa es un término que usamos mucho. La perícopa es una unidad de lectura, que son varios versículos unidos en un mismo sentido. Entonces, por ejemplo, la anunciación del ángel a María es una perícopa, que tiene un conjunto de versículos, pero dan una idea de contenido, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos viendo perícopa por perícopa el Evangelio según Lucas, vamos a ver, sobre todo con los hermanos que ya han estado en los 2 cursos anteriores de el Evangelio según Marcos y según Mateo,
y van a decir, oye, eso ya lo leímos. Como dice nuestra hermana, ¿por qué? ¿Se repite? ¿Se parece? ¿Es igual? No es que se parezca, no es que es igual, pero hay perícopas enteras que son comunes. Y entonces eso plantea el que alguien hablara de evangelios sinópticos. Vamos a verlo por cultura, rapidito. La denominación evangelios sinópticos se utiliza para hacer referencia a 3 de los 4 evangelios canónicos. ¿Ok? Ya lo dije. Evangelios canónicos, canónico ¿por qué? Por el canon de la Biblia. Son canónicos porque la Biblia los incorpora. En el orden en que están, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en el orden en que fueron escritos es Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Ahora, si no son canónicos, hay más de 100 apócrifos. De esos no hablamos, ¿no? Entonces, tenemos evangelios. Algunos 4 que son canónicos, es decir, el canon de la iglesia los incorpora en la Biblia. Hay más de 100 apócrifos, no están por diferentes razones. Y de los 4 canónicos, 3 son sinópticos. Y esos 3 son Mateo, Marcos y Lucas. Más que sean iguales, es que hay una afinidad y hay semejanzas en cuanto al orden de la narración y al contenido. Y entonces esto, hermanos, hermanas, es bien interesante, porque si tú lees con atención, como hemos hecho, Marcos, Mateo, ahora entramos a Lucas, y ves, oye, esto ya lo leí. ¿Dónde lo leí? ¿Estamos repitiendo? No, hermano, no te incomodes, porque efectivamente hay cosas en Lucas que ya leímos en Marcos y hay cosas en Lucas que ya leímos en Mateo. Entonces ya es momento, como les digo, de hacer un pequeño alto y decir, oye, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué es esto de los sinópticos? Bueno, el término sinóptico proviene de las raíces griegas sin y opsis. Sin, S-Y-N, junto, y opsis, ver. Entonces, la palabra sinóptico indica que los contenidos de estos 3 evangelios pueden ser dispuestos para ser vistos juntos, ya sea en columnas paralelas o en sentido horizontal, ¿no? Entonces, no es que son iguales, pero tienen textos tan parecidos, pero a la vez, como tienen textos tan parecidos, cada uno tiene cosas que el otro no tiene. Entonces el tema se pone medio simpaticón, si quieres tú entender con tu cerebro racional. Este concepto de sinóptico no es de toda la vida y la historia de la iglesia. Este concepto se introduce en el siglo XVIII, en 1776, por un biblista alemán, el padre Griesbach, a través de su libro Sinopsis. Él se dio cuenta y acuñó el término y ahora lo tenemos como lo más normal, pero miren, hay que darle un poquito de mérito al que lo tiene, ¿no? Entonces, ese concepto del que hablamos, evangelios sinópticos, con una facilidad tan grande que está bien hacerlo, pero tiene un origen en este alemán Griesbach en el siglo XVIII, no antes, miren. Griesbach se da cuenta y hace tablas paralelas y dice, tal capítulo versículo de Lucas tiene relación con tal capítulo versículo de Mateo y con tal y cual de Marcos. Y entonces empiezan a hacer una construcción y por eso sinóptico, ver junto. Adelanto que esto lo vamos a hacer ver, porque antes no, miren, cuando hemos estudiado, recuerden, a Marcos y a Mateo, yo simplemente les pongo en cada perícopa, ¿no? Marcos capítulo versículo o Mateo capítulo versículo, pero ahora en Lucas sí voy a poner aparte una flechita y voy a poner que eso está en Marcos o está en Mateo. Creo que va a ser una alerta, por lo menos. Tampoco vamos a dar más detalle porque ustedes tienen sus Biblias y lo pueden estudiar solas y solos, pero en más detalle. Pero yo quiero darles y hacer una referencia siempre, ¿no? Esto que estamos leyendo ahora de Lucas es un ejemplo, está en Marcos, está en Mateo. Esto no. ¿Por qué? Porque hay cosas de Lucas que están en Marcos, hay cosas de Lucas que están en Marcos y en Mateo,
Pero hay cosas de Lucas que no están en ninguna. Hay cosas propias de Lucas. Es bien interesante. Bueno, y eso nos lleva a lo que conocemos entonces como el problema sinóptico, que lo resumo en ese croquis así medio a mano alzada, que me parece genial. Ahorita lo ven y no lo entienden mucho, quizá algunos sí, pero no importa. Simplemente vean un poco el cruce ahí de flechas, es bien interesante. Mateo y Lucas escriben sobre qué base. Vamos a desarrollar esto y luego van a ver qué fácil entenderlo. El primer evangelio, sabemos, y se escribe hacia el año 70 de nuestra era, es el evangelio según Marcos, que tiene 661 versículos. Luego tenemos el evangelio según Mateo, que se escribe hacia el año 80 de nuestra era y tiene, vamos a ver después, y el evangelio según Lucas, que se escribe hacia el año 90 de nuestra era. Luego tenemos el evangelio según Juan, que se escribe hacia el año 100 de nuestra era. Entonces, lo que llamamos los 4 evangelios, que yo prefiero decir el evangelio en mayúscula, el evangelio tetramorfo, o sea, es el evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús, desde 4 formas, ¿no? Tetramorfo, desde 4 formas, desde 4 miradas, desde 4 relatos. Entonces, de estos 4, hay 3 que tienen aspectos comunes, pero uno no. Y al toque le ponemos la cruz a Juan. Juan es diferente. Entonces, lo sacamos. ¿Ok? Nos quedamos entonces con Marcos, Mateo y Lucas, que sí tienen aspectos comunes y que nos hacen rascar la cabeza. ¿Y acá qué hay? ¿Alguien se copió del otro? ¿Alguien conoció al otro? ¿Cómo es esto, no? Entonces, les decía, esto nos lleva a lo que conocemos hoy como el problema sinóptico. Miren, en resumen, Marcos tiene 661 versículos en total del Evangelio, Mateo tiene 1068 versículos y Lucas 1149 versículos. O sea, de los 3, el más corto es Marcos y el más largo es Lucas, un poquito más largo que Mateo. Hasta ahí estamos, no hay ningún problema. Pero cuando empezamos a hacer como el alemán Griesbach, cuando empezamos a hacer comparaciones, ¿qué cosa vamos a notar, hermanos? Que 606 versículos del Evangelio según Mateo están espejito a espejito de Marcos. De los 1068 versículos de Mateo, hay 606 que están tal y cual en Marcos. Y de los 1149 versículos de Lucas, hay 380 que están tal y cual en Marcos. Ahora, tomemos en cuenta, porque si no la discusión se hace eterna, tomamos en cuenta que por otro lado, la iglesia llega, después de un montón de discusión, llega hoy por hoy casi, si no es unánime, pero sí a la al gran consenso de que el primer evangelio en haber sido escrito es el evangelio según Marcos. Entonces, si Marcos se escribió primero, Marcos no puede haber tomado elementos de Mateo y Lucas. Si no, Mateo y Lucas han tomado de Marcos. Por lógica, ¿no? Si se escribió primero, de él se han basado. Entonces, Mateo toma 606 versículos de Marcos y Lucas toma 380 versículos de Marcos. Pero además, vemos que hay 250 versículos en común entre Mateo y Lucas que no están en Marcos. Miren, ya se complicó la cosa, ¿no? A ver, por favor, no quiero que nadie se pierda, es facilito, pero entonces, Marcos escribe primero, luego Mateo y Lucas, cada uno por su lado, se basa en la fuente Marcos y toma una serie de cosas. Ahí están los números. Pero luego, en el producto final de Mateo y el de Lucas, hay 250 versículos comunes entre Mateo y Lucas que no están en Marcos. A ver, antes que seguir, hermanos, si alguien se me confunde, por favor, díganme o podemos continuar. Este ejercicio no es un ejercicio de triángulos y matemáticas, no. Simplemente es analizar este problema que llamamos problema sinóptico, que es
Interesantísimo, importantísimo, porque es, ¿por qué los evangelios se parecen? No son iguales, pero se parecen. ¿Por qué, no? A ver, entonces, si no hay preguntas, continuamos. El hecho de que hayan eh, para Mateo y para Lucas versículos que toman de Marcos queda claro. Pero el hecho de que hayan versículos que comparten Mateo y Lucas que no están en Marcos hizo que los estudiosos de nuestra fe desarrollaron un concepto muy interesante, que también es un concepto desarrollado en Alemania, y es el de la fuente Q, la fuente de dichos, ¿no? Entonces yo lo pongo al costadito, como pueden ver, Q, fuente de dichos. Miren, antes de seguir haciendo rayitas, Marcos escribe él. Luego, Mateo y Lucas, que escriben después que Marcos, se basan en Marcos y toman bastante de Marcos. Pero decíamos, hay cosas que Mateo y Lucas comparten que no están en Marcos. Y entonces estos eruditos alemanes desarrollan la teoría Q, y que nos dice lo siguiente: hay una fuente de dichos que inspira a Mateo y a Lucas y que Marcos no conoce. Y entonces justamente esos 250 versículos comunes entre Mateo y Lucas son tomados de la fuente de dichos, de Q. ¿No? Entonces tenemos esto que se llama la teoría de las dos fuentes. Marcos escribe primero, Mateo y Lucas escriben luego. Mateo y Lucas tienen dos fuentes. Por un lado, a Marcos en su evangelio, y por otro lado, a Q. Ahora, esa fuente de dichos, que conocemos como Q, que viene del alemán Quelle, esa fuente de dichos se ha perdido. Se perdió. ¿Por qué? Yo digo, si ya estaba en los evangelios, seguramente no hubo interés en seguirlas copiando y copiando, que copiar era un esfuerzo enorme, el papel era tan caro y difícil, en fin. Pero el asunto es que se perdió. Por eso lo pongo punteado y no como línea continua. Porque sí tenemos evangelios según Marcos, según Mateo y según Lucas, pero esa fuente de dichos no la tenemos. Hay sobre eso hipótesis, les digo, pero para entretenerse todo el año, ¿no? Es tremendo el tema, hay mucha investigación y mucha conjetura, muchas suposiciones, muchas hipótesis, pero finalmente el tema sigue siendo un pequeño misterio. ¿Qué añadirle a esto, hermanos? Añadirles que entonces tenemos la teoría de las dos fuentes. Mateo y Lucas conocen a Marcos, pero además Mateo y Lucas conocen una fuente adicional a Marcos, que Marcos no conoce, y entonces los elementos que tienen en común Mateo y Lucas, que no están en Marcos, están en la fuente Q, en la fuente de dichos. ¿Ya? Y para terminar, tenemos que, si nosotros hacemos números, aquí no termina de cuadrar. Alguno de ustedes que sea medio matemático, aritmético, se da cuenta al toque. O sea, a ver, si Mateo tiene versículos en común con Lucas y toma tantos de Marcos, toma tantos de Q, pero a la vez determinamos que Mateo tiene una fuente propia y Lucas tiene una fuente propia, más grande todavía, porque 519 de los 1149 versículos del Evangelio según Lucas vienen de una fuente propia de Lucas, y 212 de los 1068 versículos del Evangelio según Mateo vienen de una fuente propia de Mateo. Entonces, en resumen, y disculpen por marearlos, pero hasta aquí nomás. Miren, entonces, Mateo escribe solo, es la probable solución. Tampoco yo no quiero ponerme en el plan majadero y decir, hermanos, esto es, y el Papa lo ha firmado ¿no? En un dogma de fe. No, 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 no. Esto es el resultado actual de la investigación y todavía hay quienes piensan otras cosas. Pero es la posición más consensuada a la fecha.
que no deja de tener sus problemas, ¿no? Entonces, Marcos escribe solo, Mateo se inspira en Marcos, en esta fuente de dichos, y tiene una fuente propia. Y Lucas, por su lado, se inspira en Marcos, un poco en Mateo, en esta fuente de dichos, y tiene una fuentota más grande propia. Y esta es, hermanos, la probable solución al problema sinóptico, que, repito, es probable, no es la única, y seguramente en el transcurso de los próximos años seguirán saliendo opiniones cada vez más sustentadas y más con mejor argumento, ¿no? Hasta aquí lo que quería compartirles en este tema que es tan importante, porque les digo, no es meternos a los triángulos, a la aritmética y a marearlos, sino es tratar de compartir con ustedes una preocupación de los estudiosos de nuestra iglesia para llegar a entender por qué este parecido en partes de Lucas con Mateo y con Marcos. Y si hay parecidos, pero también diferencias, si hay cosas comunes, pero también propias, ¿cómo explicar esto, no? Esta mezcolanza. ¿Es que uno plagiaba al otro? El término plagio sería pues totalmente inapropiado. Pero ¿alguien se copiaba del otro? ¿O es un poco lo que les trato de explicar? A ver, hasta aquí, hermanos, Manuel entonces, Pablo, la explicación, y quiero está pedirles que intervengan de la manera más libre. Diana, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, Gracias. buenas noches. Buenas Eh, noches. Manuel Pablo, quería preguntarte una cosita. Si estás bien hablando acerca de las fuentes que son comunes de los sinópticos y debe haber una fuente disímil para las diferencias entre ellos, Lucas, por ejemplo, habla de la Virgen y él en su introducción, que seguramente vamos a hablar después, No, vamos a verlo ahora. él dice de que Vamos a verlo ahora. Con eso, bueno, ese tema, Diana, lo he preparado para el cierre de hoy, que es una maravilla. Sí, claro, pero que él diligentemente ha observado esto sí, lo dentro de vamos la a ver. fuente. Lo vamos a ver Sí, juntos. pero quiero dentro de eso saber si es que, por ejemplo, Lucas tenía como testigo presencial a la Virgen, Mateo no tuvo como testigo porque él no habla acerca de la Anunciación. Claro. Es un lindo tema el que plantea Diana. Te agradezco un montón. Es un lindo tema porque miren, ya viene de ustedes y eso es lo que enriquece, ¿no? Y justamente miren que estamos en sintonía, Diana, porque cuando terminaba de preparar esa presentación, yo la iba a terminar en una diapositiva y le agregué una, que es justamente lo que tú has comentado, porque me parece que es como broche de oro para esta sesión introductoria y en Garza abre lo que va a venir el próximo martes, que es ya leer directamente, pero lo único que vamos a leer de Mateo es su prólogo, las primeras líneas de su evangelio, que va exactamente en la línea de la intervención de la hermana Diana. Muy Manuel propio, Pablo, muy propio, sí. hay una pregunta aquí en el chat que dice, ¿hay cosas opuestas escritas entre ellos? Opuestas no, no. Y eso es una cosa maravillosa también. Imagínense tantos críticos de la iglesia y tantos críticos de nuestra fe y tantos ateos o que se juran ateos, que si encontraran contradicciones nos sacan el alma. Pero un valor enorme de 4 evangelios que no se contradicen es justamente eso, ¿no? Son 4 personas en diferentes momentos, con diferentes propósitos, en diferentes lugares, que escriben y no se contradicen. Son 4 que dan testimonio de Jesús y no hay contradicción. Hay particularidades, hay énfasis. Cuando Jesús resucita, dice una mujer, 2 mujeres, varias mujeres. Caramba, oye, pónganse de acuerdo, ¿eran una o varias? ¿No? Son detallitos que no cambian nada, pero el gran fondo no presenta ninguna contradicción y eso, Katia, a la pregunta de nuestro hermano, es una confirmación de la veracidad, de la verdad del Evangelio, ¿no? Entonces, no sé, a ver, díganme ustedes, este cuadrito que sigo dejando en pantalla, ¿los mareó, los ayudó, les metió un problema? En resumen, porque tampoco hay que complicarnos la vida,
Miren, hay un problema sinóptico. No, está el tema sinóptico primero. Sinóptico, que son 3 de los 4 evangelios canónicos que se pueden ver de un solo golpe de vista. Se pueden ver juntos, uno. Pero es un problema, ¿por qué? Porque a la hora que leemos y lo vamos a empezar a sentir nosotros, oye, esto ya lo leí. Esto, ¿por qué lo dice Lucas si ya lo había hecho Mateo, ya lo había hecho Marcos? Se están copiando, repiten, loritos. Entonces, eso plantea el problema sinóptico, pero el problema se hace problema más serio cuando se trata de entender por qué es que esto sucede y quién toma de quién. Y entonces empiezan a decir, les digo, todas las posiciones, ha habido por siglos muchos autoridades de la iglesia que decían que Mateo y Lucas escriben primero y que Mateo y Lucas escriben primero y Marcos escribe después. Y en fin, todas las posiciones, todos los enredos, todos los cruces, las flechas para acá, para allá, pero esto que les comento es como que el consenso que sigue en evolución. Yo sería un total mentiroso y no pretendo hacerlo nunca, todo el respeto al tema y a ustedes, ¿no? Y a mí mismo, ¿no? Esta es una probable solución, pero que sigue investigándose y siguen habiendo personas inteligentísimas y preparadísimas que conocen los idiomas originales, que se meten, hacen hasta arqueología para tratar de... Yo cuando tuve en la Facultad de Teología este curso, el profesor era un ilustre y él comentó que para él dijo así, si pudiera viajar en el túnel del tiempo, a mí me gustaría, yo pediría como único deseo regresar en el tiempo para ver cómo se escribieron los evangelios, ¿no? O sea, el profesor un erudito en el tema, y él decía, ¿no? Yo les puedo compartir un poco esto, ¿no? Con más detalle, con más complicación, lo que dice el uno, el otro, en fin. Pero finalmente sigue siendo un tema que el profe decía, si yo pudiera regresar en el tiempo, pediría regresar a este momento y ver cómo se escribieron los evangelios. Una anécdota, ¿no? Sí, Katia, creo que quieren participar. Jorge está levantando la mano. Jorge, Sí, adelante. buenas noches, hermanitos. Maestro, muy buenas noches. Hola, Jorge. La verdad que el cuadro que se presenta es muy didáctico, ¿no? Y es estupendo y nos ayuda a comprender, pues, ¿no? La manera como ha expuesto, maestro. Pero yo creo, no sé si hay algún error en los versículos de cada uno de los evangelios, porque, por ejemplo, de Mateo, si toma 250 de Lucas, 250 de Q, sería 500, No, más pues ahora mismo. 212, No, perdón. Jorge, perdóname. No, los 250 de Q son los 250 de Lucas, pues. O sea, no lo sumes Ah, dos es el veces. mismo. Claro, no lo Ok. sumes dos veces. O sea, Sí, porque ya me estaba dando 1318 y ya estaba volando yo con no, ese número. no, a ver, haz el cálculo, por favor, para todos. Mira, sumo una vez nomás 250. Ah, ahí sí coincide, pero 250 más 212 más 606, Claro, 1068. claro, lo que pasa es que, sí, Jorge, bien opinado, porque después ustedes se ponen a hacer y empiezan a rayarse y a dudar. No, es que los 250 que comparte Q con Mateo y con Lucas son los de ellos. O sea, Ah, ok, claro, es el mismo claro. número. O sea, Ya, yo y tú compartimos 250 versículos porque los hemos tomado de la misma fuente, que se llama Q. ya, perfecto. Eso es. Ahora sí, claro, ahora sí coincide. Ya, muchas Ya, gracias, maestro, hermano. disculpe. Excelente, no, excelente y muchas gracias. Miren a todos los que están Manuel. escribiendo, a todos. Manuel Pablo, acá tengo una pregunta en el chat que dice, Lucas se escribió en Roma y ¿dónde se escribió Mateo, Marcos y Juan? Debe ser alguien que no ha estado, ¿no? Porque hemos visto ese detalle. Nuevo, está bien. Marcos se escribe hacia el año 70 en Roma. Mateo, Ujú. Marcos. Mateo se escribe en el año, no en el año, hacia el año 80 en Antioquía de Siria, ¿no? Y Lucas se escribe hacia el año 90 en Roma. Ok. Entonces, propósitos diferentes, momentos diferentes y objetivos diferentes dentro del tema común, que es dar a conocer a Jesús. Pero cada uno tiene su momento, su público,
sus motivos especiales. Digo, por favor, independientemente de que todos comparten a Jesús como inspiración y como tema. Ayase, un ratito, Ayase creo que estaba pidiendo la palabra. No, ya me aclaró, yo también estaba mareada, decía, guau, no me cuadra, salía 1318, pero ya me quedó claro ya, ya está todo claro. Listo. Tengo ahí alguien levantando la mano, está con el nombre de iPhone 3. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor, para cambiar? Hola, Catita, soy Erika. Hola, Erika, bienvenida. Buenas noches, gracias. Mira, sí, no entendí en la parte, hice la pregunta, o sea, Lucas escribió en Roma, Marcos en Roma también, Mateo en Antioquía de Siria y Juan. Juan lo vamos a ver todavía, pues, ¿para qué adelantar? Juan lo vamos a ver cuando terminemos Lucas. Sí, a mí me gusta, yo prefiero, Erika, ir piano, piano, como dicen mis profesores italianos, piano, piano, Ok, gracias. piano, piano, silva lontano, porque de verdad Ok, que gracias. les contribuyo a hacer una ensalada en la cabeza y ni hablar, ¿no? Pero hasta lo que hemos visto Marcos, Mateo y Lucas. Sí, a ver. Carmen, creo que quiere intervenir. Carmen. Sí, solamente una idea. El problema sinóptico tiene una cierta lógica, ¿verdad? Porque si Marcos lo escribió después de 70 años, Mateo tuvo 10 años más de absorber la vivencia de lo que el pueblo hablaba de Cristo, y Lucas tuvo 20 años más todavía. Claro. Entonces yo pienso que los versículos se han ampliado de que la generación en generación van hablando de Cristo, y ellos tuvieron más absorción de ese conocimiento. Claro, ¿no? perfecto, así es, así es, Carmen. Así Claro. es. Y mira, y retomo porque quedó a medio contestar y a un cuarto de contestar la intervención de Diana hace un ratito, que fue central, ¿no? Y es el tema de las fuentes de Lucas. Y Diana con mucha propiedad mencionó uno de los detalles propios de Lucas, que es cuando habla de la Virgen María, cosa que no trabajan los otros. Entonces quisiera, y quizá como ir ya cerrando, porque el tiempo va coincidiendo, miren, todo está fríamente calculado. Quisiera compartir con ustedes, bueno, a esto regresamos mejor, a la estructura de Lucas, después se los dejo, pero el prólogo de Lucas, hermanos, miren. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. O sea, a ver, si ustedes abren su Biblia, en la versión que tengan van a encontrar quizá palabras un poquito diferentes, pero no mucho. Y es este el texto. Yo uso la Biblia que conocemos como Biblia argentina, la Biblia, el libro del pueblo de Dios, que me encanta la manera en que realmente traduce del original hebreo y griego, con un castellano que es tan nuestro, tan de nuestro hablar, ¿no? Entonces, quisiera por favor pedirle a uno de ustedes, quizá Katia tú misma, si nos puedes leer en voz alta. Este es el prólogo, repito, del Evangelio según Lucas. Son los primeros 4 versículos. Y miren, lo leemos y lo comentamos, pero va a dar una respuesta del propio Lucas a lo que planteó la hermana Diana hace unos minutos. Lucas capítulo 1 del versículo del 1 al 4. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Gracias, Katia. Miren, hermanos, entonces, sin querer queriendo, despedimos la reunión con los primeros 4 versículos del primer capítulo del libro. Pero miren lo maravilloso. O sea, el evangelista Lucas nos dice un poco qué es lo que está haciendo. Y leámoslo nuevamente y así despacito, ¿no? Miren, dice Lucas, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos? El acontecimiento Jesucristo, ¿no? Y
lo han tratado de hacer tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares. Claro, otra vez, estamos hablando de Lucas hacia el año 90 y está contando cosas que sucedieron hasta el año 30 con la pasión de Jesús. Entonces, muchos de los que leen es otra generación. Ya la gran mayoría, quizá por ley de la vida y por el tiempo de vida de cada ser humano, muchos de los que fueron testigos ya no están. Ya no están. Entonces, acá están escuchando y están escuchando a Lucas y leyendo a Lucas personas como nosotros hoy, que no hemos sido testigos. Pero entonces dice, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Importante, ¿no? Como les decía. ¿Por qué? Porque esto no se escribe al día siguiente. Entonces, hay gente que se dedica al servicio de la palabra y mantiene esto vivo. Y el segundo párrafo es absolutamente central. Dice, por eso, dice, yo Lucas, podríamos decirlo así, yo Lucas, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también decido escribirte, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces, ese segundo parrafito del prólogo, el evangelista Lucas nos dice, ¿no? Yo he decidido escribir esto para ti, ordenadamente. Pero para escribir esto he tenido que hacer una investigación muy fina. Dice la primera línea del segundo párrafo. He debido informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes. ¿Y cuál es el origen? La anunciación de María, el nacimiento de Jesús y el resto de la vida de Jesús hasta su pasión, muerte y resurrección. E incluso Lucas continúa, como les decía, con Hechos de los Apóstoles, que es un poco el testimonio más claro que tenemos de las primeras comunidades cristianas. Entonces, este trabajo tan ordenado de Lucas es producto de una investigación cuidadosa, como dice y repito, después de informarme cuidadosamente de todo, desde los orígenes, te presento un relato ordenado. ¿Y para qué? Para que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Tú escuchas que hablan de Jesús y nos persignamos, pero yo quiero que tengas solidez en tu fe. ¿Cuánto se parece, bueno, o cuánto queremos parecernos nosotros en nuestro modesto curso con el propósito del inspiradísimo Lucas, ¿no? Y entonces regresamos al comentario de nuestra hermana Diana que me parecía, y repito, fundamental. Porque entonces, hablando de las fuentes, Lucas tiene a Marcos como fuente. Lucas tiene a Q como fuente, pero Lucas tiene fuentes propias. Y esas fuentes propias de Lucas, hermanos, que no están ni en Marcos ni en Q, ¿de dónde salen? ¿Los encontró en una cueva? No. Es una chamba que se ha tomado Lucas con toda la seriedad, como él dice, ¿no? Entonces, él ha hecho entrevistas, él ha sido muy inquisitivo, él ha conversado mucho, él ha parado antena, ha escuchado y ha comparado y ha buscado. Y por eso es que tenemos que Lucas, además de tener la fuente Marcos y la fuente de dichos, Lucas tiene una fuente propia. Y la fuente propia es producto de su propia investigación. Y añado para concluir con la intervención de Diana, que me parece, les digo, tan interesante. Y es que dentro de las personas con las que Lucas conversa para nutrirse de la mejor manera, está María. La Virgen María es una de las personas entrevistadas por Lucas. Y esto está fuera de toda duda. Y lo vamos a ver directamente el próximo martes. No quiero adelantar ya más, pero ustedes conocen. ¿Cómo es posible que Lucas conozca detalles íntimos de la Virgen María? Hay dos momentos que vamos a leer juntos cuando María dice, y esto lo guardaba en su corazón.
¿no? Lucas escribe de María y dice, y esto lo guardaba en su corazón. Yo digo que Lucas tiene unos ojos ya, pero clínicos, ¿no? Le lee el corazón a María. Y la respuesta es no. Obviamente, María le contó. Cuando Lucas, dentro de la gran investigación que hace, dentro del gran esfuerzo de informarse, cuando Lucas conversa con María, María le revela detalles, como la anunciación, ¿no? El ángel Gabriel la visita y le dice, y ella da el fiat, el sí, como cuando el nacimiento de Jesús, cuando visita a su prima hermana Isabel, y el niño que esperaba a Isabel en su vientre salta. En fin, son detalles que vamos a ver el próximo martes leyéndolos textualmente del Evangelio maravilloso de Lucas. Pero ¿cómo es que Lucas conoce esto? ¿Y por qué no lo conoce Mateo ni Marcos? Y Juan no lo menciona. Es que Lucas tiene un trabajo tan fino y se fue hasta la misma Santísima Virgen a entrevistarla. Madre, cuéntame, ¿cómo fue? Y María le contó. Y por eso, gracias al Señor, que tenemos el Evangelio según Lucas, que además de otras riquezas, pero nos cuenta cosas de la Virgen que no están en ninguna otra parte. Miren, son bellezas totales, ¿no? Bellezas totales. Bueno, hermanos, la hora nos gana como siempre. Ha quedado pendiente la estructura, pero ¿qué importa? La dejo para el próximo martes y con eso comenzamos. Siempre es útil tener un poco el esquema del Evangelio, más que para que lo leamos juntos, de repente se los paso para que ustedes lo tengan como una guía a la mano. Y cuando van leyendo un determinado capítulo del Evangelio, pueden decir en qué parte están, ¿no? Es como que ordena. Bueno, hasta aquí entonces, hermanos, el tema de hoy. La hora nos ha ganado, pero si hubiera algunas intervenciones finales, yo creo que nos damos un tiempito. ¿Va a participar? ¿Les ha parecido claro? ¿Los he enredado? De verdad, díganme, ¿no? O sea, ¿debo ser más claro? ¿O soy muy lento? ¿Debo ir más rápido? En fin, lo que quieran me ayuda, porque si no es como que yo me creo que estoy bien y estoy mal. Entonces, si ustedes me corrigen, yo digo, ya, anda más rápido, no demores tanto, avanza de otra manera, en fin, lo que ustedes quieran decirme, si quieren me lo dicen en privado también. No, para mí está muy bien. Yo te habla Mary, para mí está bien. El tiempo, todo lo que usted toma, como lo toma, sí le estoy entendiendo. Le Todo estoy está entendiendo. claro. Está claro, sí, sí. Y Está hermana, muy claro, te estoy viendo también, Manuel, qué bueno. Y Sí, sí. Sí. sí, ok, qué bueno, qué bueno que haya Muchas una gracias. unidad Todo en está muy esto. claro. En todo caso, Manuel, si hubiera, como Manuel va a dejar el video, pueden revisarlo en su casa y si tuvieran alguna duda, el siguiente martes podemos también plantear las preguntas, ¿no? Y ahí, dándolo. por Entonces, supuesto, siempre, siempre. O sea, no es que digan, oye, ya pasó, entonces ya no pueden preguntar. No, siempre se puede, siempre, siempre. La cosa es que aprendamos. Mira, tenemos un propósito, es hablar del Señor y conocerlo más, fortalecer nuestra fe. Y si hay que preguntar, preguntemos. Y las vergüenzas las dejamos en el cajón, de verdad. sí, porque hay que quitarnos la vergüenza. Bueno, Manuel.